Originalmente, y dándoles otra vez la bienvenida a todos y agradeciéndoles que estén aquí, estos webinarios surgieron como por los temas actuales que venían sucediendo, la contingencia, la situación que veníamos transitando todos, como forma de aportar desde ese lugar. Nos dimos cuenta que llegó un punto cuando cerramos en el anterior, que pasó un año después del desafío, que la serie de webinarios que tocaban el tema desafiante iba a tener que cerrarse y decidimos iniciar en este momento y con este webinario una serie de instancias que nos permitan compartir con ustedes de qué hablamos cuando hacemos coaching. Y de qué hablamos cuando hacemos coaching significa contarles a ustedes cuáles son esos temas que todos nosotros, normalmente todas las personas, trabajan en un proceso de coaching para conseguir los objetivos que quieren conseguir. O sea, para llegar a lo que el coach propone, que es un proceso de facilitación, de acompañamiento, a que una persona pueda transitar un camino hacia un objetivo que quiere conseguir, se tratan ciertos temas centrales, temas que están en el centro de importancia para que la persona pueda acceder a ese objetivo. Y esos temas centrales que tratamos, y los vamos a denominar así, los temas centrales de coaching, son a los que nos vamos a referir. Los primeros tres temas de los cuales vamos a hablar son tres temas centrales importantes. El primero es el de hoy, la autoaceptación. Luego vamos a abordar el tema de la autoestima. Y el tercer tema es el de la autoconfianza. Y tanto autoaceptación, autoestima y autoconfianza, me imagino que más allá de que los hayan trabajado o no, pueden rápidamente darse cuenta que son temas que nos facilitan conseguir en nuestras vidas los objetivos que nos proponemos. Y estos son temas muy habituales de los cuales hablamos en coaching. Por eso, la idea de estos webinarios es empezar con el tema autoaceptación, mostrarles un poco desde el coaching cómo se ve cada uno de estos temas y luego proponerles un ejercicio simple, corto de coaching que tiene que ver, como ustedes ya saben, con el arte de escucharnos y hacernos preguntas. Así que nuevamente agradecerles y decirles que es un placer para mí empezar con esta serie de temas que tratan de qué hablamos cuando hacemos procesos de coaching. Y les voy a empezar a compartir este primero, que tiene que ver, como ya lo estuve comentando, con la autoaceptación. Y cuando hablamos de autoaceptación, estoy activando el chat por si ustedes me... A ver ahora. Sí. Por si me preguntan algo, tengo el chat activo y los puedo leer. Cuando hablamos de autoaceptación y decimos que empezamos por allí y pusimos una imagen donde dentro de nuestra mente hay una palomita de la paz, porque tiene que ver con algo de autoaceptación, ¿por qué decimos que es el tema central? Porque desde aquí parte todo para nosotros. ¿Y qué tiene de central el tema autoaceptación? Bueno, justamente, ¿qué nos hace hablar de autoaceptación en coaching? Simplemente que hay muchos objetivos. Aquí dice hay ciertos objetivos, pero de mi parte hay muchos que no podemos conseguir si no existe autoaceptación en nosotros. Hay cosas que disminuyen dentro de nosotros cuando no contamos con este recurso. Por ejemplo, lo que primero notamos en nosotros, en las personas en general, cuando hay una falta de autoaceptación, disminuye la confianza, disminuye la creatividad. También se afecta la claridad con la cual podemos darnos cuenta de ciertas cosas y sobre todo no hay paz interior. Y cuando algunos de estos recursos no están presentes, entonces se ve afectada la posibilidad de que consigamos lo que queremos conseguir. Por eso muchas veces ciertos objetivos requieren comenzar por este lugar de autoaceptación. Cuando vamos a comenzar con este tema, quería traerles esta frase de este brillante
señor que se llama Carl Jung, y que simplemente dice esto: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Porque hablar de aceptación es hablar de verdad de posibilidad de transformación. Y hablar de falta de aceptación es hablar de no poder cambiar. Cuando a veces se confunde la aceptación con la resignación, normalmente siempre explicamos que la aceptación facilita el cambio, la resignación lo obstaculiza, porque cuando estamos hablando de aceptación, simplemente estamos hablando de algo que es estar en paz con lo que es. En la resignación, uno no está en paz con lo que es, sigue luchando internamente, pero externamente no lo muestra. Entonces, en la resignación hay un estado todavía de lucha interna, en la aceptación hay más paz. Con lo cual, si vamos a definir qué es la autoaceptación como una definición desde donde nosotros lo definimos, la autoaceptación puede definirse como una actitud de paz y comprensión hacia la personalidad que estamos manifestando en este momento y hacia nuestra historia de vida. Significa también hacia las decisiones que tomamos, los comportamientos que tuvimos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué hablamos de autoaceptación como comprensión y paz en relación a nuestra historia y nuestra personalidad? Porque es más allá de una aceptación general, es aceptar algo de nosotros mismos. Cuando hablamos de autoaceptación, entonces, ¿qué aceptamos de nosotros mismos? Aceptamos diferentes cosas. Y cuando aceptamos lo que ahora vamos a mirar, ciertas cosas de nosotros mismos, comenzamos a tener una actitud de paz y comprensión hacia quienes estamos siendo nuestra personalidad y hasta nuestra historia. Normalmente, la autoaceptación, esa actitud de autoaceptación hacia nosotros, implica dejar de luchar, como dice aquí, con lo que estoy siendo en este momento a través de críticas, evaluaciones y comparaciones improductivas. Así que aquí te estoy contando un poco lo que se ve cuando no hay autoaceptación. Normalmente, cuando una persona no está en esa actitud hacia sí mismo, hay grandes críticas, hay comparaciones, hay evaluaciones que en lugar de apoyar a la persona son improductivas. Simplemente le dejan en un estado de falta de confianza, claridad, productividad, como lo estábamos comentando antes. Bajo esta definición de autoaceptación, que es una actitud hacia nosotros mismos, hacia nuestra personalidad y nuestra historia, entonces vamos a decir que cómo medimos normalmente cuál es nuestro grado de autoaceptación en la vida. ¿En qué medida nos estamos autoaceptando hoy? Aceptamos a la personalidad que tenemos, la historia que tenemos, las decisiones y comportamientos que hemos tomado. ¿Cómo medimos eso? Lo podemos medir con diferentes indicadores. Normalmente, cuanto mayor es nuestro grado de autoaceptación, lo primero que sentimos es una mayor armonía interior. Es como si no hubiera un tironeo interno, una lucha interna. Hay como paz o armonía dentro de nosotros. El esfuerzo que hacemos para ir hacia lo que queremos es realista. No hay sobreexigencia. También en un grado normal y habitual de autoaceptación hay cuidado personal y no solamente hay autoaceptación. Cuando la persona cultiva una autoaceptación, aceptación de sí mismo, aparece una aceptación y una sensibilidad hacia otros. Eso también es interesante. Yo puedo aceptar más fácilmente a otros cuando me he podido aceptar más fácilmente a mí. Es muy difícil aceptar a otras personas si no hay dentro de mí ese proceso de aceptación. Y por supuesto, cuando lo hay, también hay una sensación de poder mostrarme de una forma más libre y auténtica, porque he aceptado como estoy siendo. No es necesario fingir o hacer un esfuerzo por mostrar solo algunas de las cosas que puedo mostrar, porque puedo aceptar lo que hay en mí.
también nos llega más fácilmente la sabiduría y se vive desde un lugar de mayor optimismo, disfrute, llega una fuerza interior que fluye porque puedo darme como un abrazo comprensivo a mí mismo. Entonces llega toda la fuerza que a veces no vemos porque no terminamos de aceptar el poder que tenemos. Y esto promueve nuestro bienestar, nuestra salud. Hay un montón de indicadores que nos hablan de que nos estamos aceptando a nosotros mismos, a nosotras mismas, un poco más. No sé hasta qué punto están de acuerdo con esto o si conocen exactamente qué es ese estado de autoaceptación y en qué medida lo conocen, si lo han tocado por momentos en sus vidas. El punto es que una de las cosas más importantes para que esto empiece a suceder es darnos cuenta qué necesitamos aceptar de nosotros mismos o de nosotras mismas para poder avanzar en la vida. Muchas veces como que no nos detenemos a mirar qué es lo que yo no estoy aceptando hoy de mí, ¿sí? Porque actúa en nosotros lo que vamos a mirar que automáticamente actúa. Y quiero comentarte que en general lo que las personas necesitamos o requerimos aceptar pueden ser cosas diferentes. Para cada quien es algo diferente. Por ejemplo, hay personas que es importante que comiencen a aceptar lo que sienten, sus emociones. A esto le llamamos autoaceptación emocional. Por ejemplo, hoy estoy enojada y estoy enojada. Y bueno, y poder aceptar que estoy enojada, o poder aceptar que tengo miedo, o poder aceptar que estoy triste, me permite también aceptar que estoy alegre. Cuando no hay autoaceptación emocional, cuando yo no puedo aceptar lo que siento, mi sensibilidad y también mi disfrute queda afectado. Y hay algunas personalidades que lo primero que necesitarían para llevar una vida más cómoda, adecuada y confortable es aprender a aceptar lo que sienten, ¿sí? A no juzgar sus emociones. Eso es un punto importante, la autoaceptación emocional. Hay otras personas que el punto de aceptación central en sus vidas no son las emociones, sino sus límites. ¿Qué significa aceptar nuestros límites? Aceptar hasta dónde podemos y hasta dónde no. Hasta dónde estamos en nuestros, ¿cómo se llama?, en nuestras fronteras saludables y hasta dónde nos salimos de las fronteras saludables, ¿sí? Hasta dónde nos llenamos de tareas, hasta dónde estamos dando a otros, hasta dónde nos exigimos y reconocer, aceptar nuestros propios límites nos permite vivir una vida más saludable. La falta de aceptación de límites trae consecuencias muy negativas en la vida de muchas personas. Y hay algunas personalidades que ese es su desafío, aceptar sus propios límites. Y no con eso significa sentirse una persona limitada, significa reconocer mis fronteras para avanzar de una manera más segura, ¿sí? Para no agotarme en el camino. Eso facilita el aceptar mis límites. También es importante, para otras personas en especial, reconocer y aceptar sus necesidades. Esto viene de desafío sobre todo a las personas que les cuesta pedir. Entonces, poder decir yo estoy necesitando en este momento algo, es algo que les puede desafiar muchísimo. Y reconocer lo que yo necesito es casi que reconocer que soy un ser humano con necesidades. Así que autoaceptar mis necesidades pasa a veces por salir de lugares donde las personalidades pueden habitar, un poco casi de omnipotencia, como de que no tengo necesidades. Este es un tema de aceptación muy común también en coaching. Así que hasta ahora estamos viendo cosas, aspectos que es importante aceptar de nosotros mismos, lo que sentimos, los límites, lo que necesitamos. Otro aspecto importante que trabajamos en autoaceptación dentro de coaching tiene que ver con aceptar nuestros ritmos. ¿Qué significa aceptar nuestros ritmos? Bueno, el ritmo en el cual nos movemos, la velocidad, como si fuéramos un vehículo y existe, ¿vieron esto de la velocidad crucero?
Un coche cuando va en velocidad crucero va a una velocidad alta, pero sin producir desgaste. Si se mueve de la velocidad crucero, o está yendo muy lento, o se desgasta por querer ir muy rápido. Lo mismo nos pasa a nuestro vehículo físico. El ritmo adecuado para mí, que necesito aceptar en mí, ¿cuál es? Si yo no me acepto en el ritmo saludable para mí, que puede ir cambiando con las etapas de la vida, también puedo dañar mi vehículo, sobre todo el cuerpo. Puedo generar mucho estrés por querer ir a un ritmo más alto. Y si me quedo en un ritmo más bajo, puedo generar un estado de apatía. Así que empezar a aceptar mi propio ritmo, cuál es el mío, más allá del que tengan otros, es algo también importante. Y luego, por último, podría hablarles de muchas cosas que podemos empezar a autoaceptar de nosotros o que nos es útil. Pero en líneas generales, también hay otro tipo de personalidades que necesitan en especial aceptar sus posibilidades, de qué son capaces, las posibilidades que podrían llegar a tener. En lugar de aceptar límites, aquí es aceptar hacia dónde yo podría ir, aceptar de lo que soy merecedora en la vida, aceptar de lo que soy capaz, aceptar lo que es posible para mí, lo que hoy es posible, aunque ayer no lo fue. Este tema de poder empezar a aceptar nuestras posibilidades requiere también que nos demos cuenta cuáles son. Y por último, solo por tocar este tema último, no menos importante, aceptar nuestras potencialidades, nuestros talentos, nuestro potencial. Aceptar nuestro potencial es una de las cosas más difíciles, porque primero hay que descubrirlo. Pero puede ser que tengas potencialidades, talentos que quizás te cuesta aceptar porque, no sé, la cultura dice que mostrar lo que uno trae al mundo no es bueno. Bueno, hay un tema aquí con aceptar los talentos que tenemos, incluso hasta con recibir reconocimiento de los talentos que tenemos. Así que aquí les hice un pequeño resumen de los temas, de lo que es saludable a veces aceptar en cada uno de nosotros. Y dependiendo de la personalidad que tenemos, quizás necesitemos aceptar más unas cosas que otras. No sé qué te haya hecho sentido o si alguna de estas cosas quizás haya tocado algo de lo que a veces sería importante para vos comenzar a aceptar más en vos mismo o en vos misma. Ahora, habiendo dicho esto, vamos a entrar un poquito a comprender qué pasa, por qué no nos autoaceptamos a nosotros mismos. Y la pregunta que surge aquí es, ¿quién nos critica? Porque la autoaceptación surge cuando se madura una actitud de autocrítica natural que todos tenemos. Cuando no nos autoaceptamos, cuando no nos aceptamos o no aceptamos parte de lo que somos, normalmente lo que se observa es que como si la personalidad se hubiera fraccionado, aunque no es un fraccionamiento, es un modo de funcionamiento, como lo vamos a ver ahora. Una parte de mi personalidad critica otro aspecto de mi personalidad o juzga negativamente un aspecto de mi personalidad. Y por eso normalmente se reconoce que tenemos dentro de nuestra personalidad un aspecto que tiene la función de criticar. Criticar no es malo, el punto es que puede ser hecho de una manera improductiva. Critica, vigila, evalúa cómo somos. Ese aspecto que tiene esa función de criticar, al cual se le llama crítico interno, como lo vamos a mirar, normalmente está cercano a lo que son los mandatos internos o los códigos de cómo debe ser el mundo y cómo debemos ser, ¿sí? Es un programa de la personalidad al cual denominamos crítico interno, que está vigilante de que se cumpla lo que debería ser tu mejor versión. Entonces está criticando ciertas cosas y en esa crítica no termina de aceptar algunas cosas cuando este crítico interno es inmaduro. Entonces, si comprendemos un poquito qué pasa aquí, vamos a decir que esta funcionalidad que nosotros tenemos
o programa evaluador, que normalmente se denomina de muchas formas, ¿sí? Le podemos llamar el evaluador interno o el crítico interno, tiene una intención. Y tiene una intención muy clara. ¿Por qué? Porque funciona así dentro de nosotros. La intención de este crítico interno siempre es favorecer el cambio y ayudarnos a mejorar. Es un programa crítico que está criticando para ayudarnos a mejorar y avanzar, para favorecer el cambio que nos haría mejor. Con lo cual es un programa, una forma de pensar, una actitud que tenemos, donde normalmente no acepta lo que estamos siendo y lo critica para ir a una mejor versión, ¿sí? Es como que no acepta lo que está y se va a empujarnos a ir, en teoría, a un mejor lugar. Esta tendencia normalmente nos habita a todos. Simplemente que se madura en nuestra personalidad. Y cuando el crítico interno es un poco inmaduro, no sabe trabajar con la autoaceptación de la mano. Entonces voy a contarte cómo sería la funcionalidad madura, cómo es trascender al crítico interno, este programa, para que se convierta en algo más. Te lo voy a mostrar de una forma que tiene que ver con la ley del 3, saben que yo trabajo también con Enneagrama y esto tiene que ver con algo que se llama la ley del 3 y que no solamente está en la teoría del Enneagrama, está en la teoría de muchos otros lugares. Y por ejemplo, tiene que ver con este planteamiento que Hegel trae en cuanto a que todo funciona entre una tesis, una antítesis y una síntesis. Lo voy a explicar muy simple para que veamos cómo funciona este proceso cuando lo conocemos. Como si hubieran tres aspectos aquí. Normalmente, cuando nosotros funcionamos en nuestra psique y queremos ser de alguna manera en especial, queremos convertirnos en algo, hay un primer impulso dentro nuestro que es como una intención. A esto en la teoría de Hegel se le llama la tesis. Es como la intención o lo que está puesto aquí en este triángulo abajo a la izquierda, lo que quiero ser. Inmediatamente, en respuesta a esa intención o tesis o lo que quiero ser, surge, porque es el funcionamiento habitual, una fuerza contraria o antítesis, que viene como si fuera un obstáculo o dificultad o algo que se opone a esa intención y que se podría decir lo que puedo ser. O sea, lo que quiero ser es esto, pero lo que puedo ser ahora es aquello. Por ejemplo, lo que quiero ser es una mamá perfecta, maravillosa. Lo que puedo ser es una mamá humana. No puedo ser todavía la mamá perfecta que quiero ser. Esta tensión entre la tesis y la antítesis es natural y finalmente, porque siempre existen estas tres fuerzas, surge lo que se llama la síntesis, la reconciliación de ambas fuerzas, la tesis y la antítesis, en forma de un resultado. Y cuando reconciliamos lo que yo quiero ser con lo que puedo ser, surge lo que estoy siendo. Este es el proceso de autoaceptación. Un proceso donde si vos lo conocés, ¿qué empieza a pasar? Bueno, empieza a pasar que cuando expandimos conciencia en esta área e incluimos a un crítico interno maduro, la autoaceptación es el resultado de seguir este proceso, de comprender que este es un proceso natural que va a darse siempre dentro de nosotros. Percibir un deseo de superación, observar los obstáculos que aún tenemos, o sea, lo que podemos ser, porque todavía no estamos en lo que queremos ser, y luego dejar que surja el resultado, estar en paz con quienes estamos siendo en el momento presente de ese camino. Este estar en paz con lo que estoy siendo facilita llegar a lo que quiero ser. Voy a explicarlo otra vez por si esto quedó un poco extraño de comprender. A ver, voy a sintetizarlo más simple. Vamos a decir que funcionamos con una ley que es la ley del 3. Hay tres aspectos naturales dentro de nosotros.
Y uno de nuestros aspectos es el aspecto que quiere superarse, nuestra intención de superación, lo que yo quiero ser. Y es absolutamente natural, lógico, predecible y de acuerdo a la ley que frente a ese aspecto surja una limitación, un crítico interno maduro que te dice lo que estás pudiendo ser, lo que podés ser en este momento. ¿Por qué marca lo que estás pudiendo ser? Porque te marca la dificultad. Te falta esto, todavía hay que hacer esto. Cuando el crítico es interno te muestra hasta el camino. Cuando el crítico interno es maduro te va diciendo qué hacer. Porque lo que podés ser en este momento es esto, no es lo que querés ser. Si nosotros conocemos este proceso y nos amigamos en este proceso, entonces nos permitimos estar siendo en el camino lo que somos, en un triángulo de autoaceptación. No hay conflicto entre lo que yo quiero ser y lo que puedo ser ahora. Hay una paz, una armonía en esto de lo que estoy siendo que me permite avanzar con menor tensión, con autoaceptación. Cuéntenme si hay alguna pregunta en relación a cómo funcionamos habitualmente cuando conocemos este ciclo y permitimos que suceda sin tensión. Si permitimos que suceda, empezamos a entrenar a nuestro crítico interno. Lo entrenamos en principio haciendo ¿qué? Aceptándolo. Hay una autoaceptación de nuestra propia crítica. Y esto, como me lo están trayendo, no significa ser conformista. Significa poder ir del camino de lo que quiero ser, ir en ese camino hacia lo que quiero ser, considerando lo que estoy pudiendo ser, aceptando lo que puedo ser. Cuando yo puedo aceptar lo que estoy siendo en paz en este momento del camino, mi camino se facilita porque la energía que me ahorro de dejar de luchar o recriminarme o criticarme negativamente la invierto en el cambio positivo. Bien, ¿es clave tener un crítico interno maduro? Sí. ¿Cómo promovemos esto? ¿Cómo lo hacemos? Primero quiero contarte en qué se convierte nuestro crítico interno cuando comienza a madurar e incluye la autoaceptación. Se convierte en un sabio consejero. Es el sabio consejero que habita en tu interior, que te va guiando en paz y con comprensión amorosa hacia donde querés llegar. ¿Y por qué decimos en paz y comprensión amorosa? Porque no recrimina, porque no critica descalificando, porque está comprendiendo que estás en el camino. Y el crítico te lo permite mirar desde un lugar diferente. Yo sé que aquí hay una pregunta de levantar la mano, pero yo los estoy leyendo en el chat, envíenmelas por chat. Me comenta Vanessa, lo entiendo en cómo ver lo que puedo ser hoy y lo que debo hacer para llegar a donde quiero ir. Exactamente. Y poder ver lo que debes hacer en paz, sin descalificación. ¿Puede implicar superar una frustración? Bien, la frustración llega normalmente de un crítico interno inmaduro que está esperando algo que vos no podés conseguir en este momento. Por ejemplo, expectativas muy irrealistas. Entonces llega la frustración porque no fueron expectativas realistas, quizás aceptando ciertos límites, quizás aceptando ciertos ritmos. Y ahí es donde empieza a generarse la frustración, porque el crítico interno pide más de lo que podés, porque no está aceptando los ritmos, los límites, porque no está aceptando ciertas cosas. O puede que el crítico interno te critique porque no estás dando todo lo que podés dar. Y lo que necesita aceptar es que aún no te diste cuenta de cuál es tu potencial. O no está aceptando que necesitas ayuda, que no podés sola, por ejemplo, o solo. Hay que mirar y para eso vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Voy a proponerte algo siempre contándote esto. Contándote que cómo empezamos este camino, cómo comenzamos a cultivar esta autoaceptación dentro de nosotros mismos. Bueno, a veces es difícil. También me comenta, aceptar también que un camino ya no funciona y buscar otro camino es parte de aceptar la realidad tal como es. Aceptar, yo por este camino no voy a llegar. Claro que sí. Y me preguntan, ¿y cuando la crítica viene de afuera? Si la crítica viene de afuera y tu crítico interno no está de acuerdo, no va a pasar nada.
Cuando la crítica viene de afuera y tu crítico interno está de acuerdo, ahí vas a sentir la crítica. Entonces todo pasa por nuestro crítico interno. ¿Qué pasa con cultivar esta autoaceptación? Que a veces es difícil. Y el proceso de madurar a nuestro crítico interno normalmente se cataliza cuando alguien externo, y por eso la pregunta de qué pasa cuando nadie te acepta, pero cuando alguien externo empieza a aceptarte tal como estás siendo, sin juicio, sin crítica, sin descalificación, entonces empieza a ayudarte a madurar a tu crítico interno. Y justamente para eso está diseñado un coach. Un coach profesional, todos nos entrenamos para eso. Nuestro principio es aceptación del otro como legítimo otro. Aceptamos al otro tal como está siendo. Y muchas veces el cambio que alguien hace en un proceso de coaching, muchas veces se cataliza porque empieza a aceptarse porque hay un otro que le está aceptando tal como es. Y me gustaría preguntarte, hoy en tu vida, ¿quién a vos te está aceptando tal como sos? Tal como estás siendo hoy, con tus luces y sombras. ¿Quién te está aceptando así hoy en tu vida? Y si hay alguien que lo haga así, es para que vayas y se lo agradezcas mucho, porque está mostrándote cuál sería ese camino hacia tu crítico interno. Y es tan simple como empezar a preguntarte, si yo tengo un crítico interno que continuamente me descalifica, me reprocha o me exige, ¿qué tanto me ayuda a mí a cambiar? Si yo tengo un crítico interno que me comprende, me guía, me escucha y va aceptando de mí lo que yo necesito aceptar, ¿qué tanto me ayuda a cambiar? Por eso a veces el proceso de coaching puede ayudar a madurar tu crítico interno. Lo mismo cualquier persona que hoy en la vida te esté aceptando tal como sos. Y muchas veces, ¿quiénes hacen eso? Lo voy a responder yo por ti, los niños. Los niños te aceptan tal como sos normalmente. Entonces, cuando tenemos hijos, es un placer sentir que ellos nos aceptan tal como somos. Es algo muy lindo. Por lo pronto en la primera infancia. Luego en la adolescencia ya no es tan simple. Pero normalmente los pequeños tienen esa virtud de no juzgar y aceptar. Voy a proponerte entonces que hagas un ejercicio para mirar un poquito esto, ¿sí? Así que si tuvieras un lugar donde anotar o tomar alguna pequeña nota para responder estas preguntas sería ideal, si no lo puedes hacer oralmente o como vos quieras. Esto es un ejercicio muy simple de autoaceptación que podemos hacer en coaching y puede ser más profundo incluso si lo haces con más tiempo. Primero, voy a invitarte a que te preguntes hoy, en este momento de tu vida, ¿qué te está costando aceptar hoy de vos? ¿Qué te está costando aceptar de ti? Puede ser tan simple como me está costando aceptar que no puedo sola o que no puedo con todo, o me está costando aceptar que hoy no tengo la voluntad para ir al gimnasio, o me está costando aceptar que no me levanto temprano. Puede ser que no estés aceptando una parte de ti o un comportamiento tuyo o una actitud que estás teniendo. ¿Qué te está costando aceptar de ti, si es que lo notas? A veces es mi falta de algo, a veces es mi parte más. Y toma nota de lo que es, ¿sí? Y una vez que sepas, en este momento que encuentres un ejemplo donde hay algo que te está costando aceptar de vos hoy en este momento, voy a preguntarte qué parte de vos no lo está aceptando y cómo es esa parte, cómo es ese crítico interno, cómo es esa parte de ti que no acepta ese aspecto, cómo es tu crítico. Y allí quizás
Bueno, es un crítico interno un poco exigente, es un crítico interno un poco moralista, es un crítico interno que a veces me descalifica, es un crítico interno amable, es un crítico interno. ¿Cómo es? ¿Cómo es hoy tu crítico interno? ¿Qué parte de ti no está aceptando y cómo es esa parte? Y que la puedas describir ese crítico interno con alguna cualidad. Es un crítico interno que tiene esta cualidad. Lo que sea que notes allí. Y una vez que lo hayas anotado también, que hayas identificado cómo es tu crítico interno, que puedas identificar qué le preocupa. ¿Por qué no está aceptando esa parte de ti? ¿O por qué no está aceptando, por ejemplo, tu falta de disciplina? ¿Por qué le cuesta aceptar eso? ¿Qué le preocupa al crítico? ¿Le preocupa qué? Que si continúas de esa forma tal cosa, responde qué le preocupa. Y normalmente lo que le preocupa a tu crítico interno, fíjate cuando lo ves, si no te preocupa a ti también. Si tiene como una intención que es una intención válida, ¿sí? Así que hasta aquí, ¿qué te está costando aceptar hoy de vos, de algunos comportamientos, de algunas actitudes o de tu personalidad? ¿Qué parte de vos no acepta eso? ¿Cómo es tu crítico y qué le preocupa, sí? Y luego, y esta es la parte que a veces requiere más tiempo, voy a invitarte a que te imagines que se encuentra ese crítico interno con la parte de vos que no es aceptada. Por ejemplo, se encuentra ese crítico un poco exigente con la parte de ti que es poco disciplinada, por si eso te cuesta aceptarlo, ¿no? Y se encuentran, y cuando se encuentran, podrías fijarte qué pasa al principio, pero cuando vos te salís, porque sos parte del resultado, te parás desde arriba y mirás a esta parte que no se acepta y al crítico, ¿en qué deberían ponerse de acuerdo? Esta parte que no es aceptada de ti, tu parte más, no sé, insegura, más perezosa, o tu comportamiento de falta de voluntad, se encuentra con tu crítico interno y en qué deberían ponerse de acuerdo, a ver si surge. Por ejemplo, mi parte más indisciplinada dice, yo voy a tener más disciplina, pero siempre que me coloques menos tareas por día porque estoy cansado, ¿sí? Y podría decirle al crítico, por favor, necesito menos tareas y ahí yo voy a tener más disciplina, voy a ser más ordenada. O la parte que tiene falta de voluntad le dice al crítico, es que estoy cansado, cansada. Y a ver el crítico qué dice, ¿en qué deberían ponerse de acuerdo? ¿Qué deberían acordar estos dos aspectos? Y en ese acuerdo, ¿qué se estaría proponiendo? ¿Cuál sería la propuesta? Entre lo que quiero ser y lo que puedo ser, ¿cuál es la síntesis? ¿Cuál es la propuesta? ¿Sí? Lo que quiero es tener más disciplina y lo que puedo hacer hoy es, bueno, proponerme solamente esto para empezar, porque esto es lo que puedo. El crítico va a querer más, la parte que no lo hace va a comentar lo que puede hacer. ¿Cuál sería la propuesta entonces en relación a esto, a este tema que trajiste? Y en este punto puede que te des cuenta que hay un posible acuerdo.
podría llegar a haber un acuerdo entre tu crítico interno y la parte de vos que no es aceptada. Y si surge un acuerdo, la última pregunta es chequear cómo te sentís cuando surge un pacto interno. Por ejemplo, cuando yo me doy cuenta que para tener más disciplina, primero tengo que organizarme mejor. O cuando me doy cuenta que para poder empezar a hacer ejercicio, primero tengo que trabajar menos. O cuando me doy cuenta que para poder tener en este momento más concentración, lo que necesito es primero pedir ayuda. Cuando empieza un acuerdo entre el crítico y esta parte que normalmente es juzgada o no aceptada, ¿qué pasa? Fíjate si surgió un pacto interno y qué sentís cuando aparece ese pacto. Porque en ese momento se construye el triángulo de la autoaceptación. Allí llega la síntesis. La síntesis. Y hasta aquí fíjate cuál sería ese pacto y si puedes tomar nota, cuál sería tu síntesis, que surge desde la autoaceptación, desde poder aceptar ciertas cosas. Y también fíjate qué aceptaste en ese proceso. Al terminar este ejercicio, ¿qué estás aceptando más? Si son tus límites, si son tus potencialidades, si son tus emociones, si son tus ritmos, o qué otra cosa es que aceptaste más. Y hasta aquí hay una frase que a mí me invoca la autoaceptación. Esta frase dice para mí, y la tengo escrita aquí, florece allí donde estés plantado. Y me trae la idea de aceptar donde estoy y dar flores allí. De manera que esta es como mi frase de cierre, mi reflexión personal. Cuando cultivamos esta autoaceptación, florece un universo de posibilidades a nuestro alrededor. Todo se hace más simple, más fácil. Así que desde este lugar, como estuvimos trabajando con cultivar una actitud de autoaceptación para la vida, me gustaría invitarte a que nos compartas vía chat si hay algo que quieras preguntarnos o justamente quizás qué me estoy llevando de este espacio. ¿Qué fue útil quizás para este momento de tu vida o para el camino que estás recorriendo? Y como siempre, muchísimas gracias. De manera que a mí aquí me quedo leyéndolos un momento, como qué reflexión generó en ustedes, qué pudo ser útil, lo que me quieras hacer llegar en este tema de autoaceptación, donde hablamos del crítico interno y del pacto que se genera cuando el crítico entra a generar un acuerdo con aquella parte que no acepta, critica o juzga. Y cuando se genera la síntesis, allí aparece la autoaceptación. Bueno, aquí nos estamos leyendo. A veces es más fácil y a veces es más difícil este encuentro. Claro, el concepto de entender y aceptar las fuerzas que operan en el triángulo es interesante, claro que sí. Conocer que estas tres fuerzas siempre van a estar en nosotros. Bien. Y claro que sí. Amigarme con mi crítico interno. Esa es una frase muy interesante. Cuando el crítico interno madura, se hace amigo tuyo, se hace tu mejor consejero. Claro que sí. Mi mayor crítico soy yo mismo. Lo importante es realizar un acuerdo maduro y realista. Claro que sí. Y probablemente necesites un poco más de tiempo para que esto suceda. Me encantaron las preguntas, un darme cuenta increíble. Felicitaciones, eso es genial. Si en tan poquito corto tiempo hubo un darse cuenta. Y a ver si hay alguna pregunta. Tranquilidad para saber que se puede dialogar con el crítico interno. Esa es una gran reflexión, claro que sí. Necesitamos esa tranquilidad, ese espacio para que ocurra esta autoaceptación. Muchísimas gracias también por todo el agradecimiento que me están trayendo.
valorarme para darme más comprensión. Hay alguien que me está diciendo, por primera vez hablé con mi crítico interno y le pedí, no me presiones tanto, no me apures, acompáñame y respaldame, no me hagas sentir sola en el camino y ayúdame a creer en mí. Miren esto qué interesante. Imagínense qué pasa cuando el crítico empieza a escuchar esto. Negociar con el crítico interno que me ayude a ver aquello que necesito. Claro que sí. Este es un ejercicio muy simple y a la vez muy poderoso. Felicitaciones, gracias, gracias, gracias a ustedes por estar aquí. Fíjense si hay alguna pregunta. Hablarme con amor, paciencia y entendimiento y recordármelo cada día. Esta también es una hermosa reflexión. Me gusta leer sus reflexiones porque me parecen que son fruto de el gran aprendizaje y aporte enorme. La escucha activa hacia mi persona. Saber que debo parar para seguir adelante. Estoy hablando de sus puras reflexiones. Fíjense, escucharme a mí mismo, hablarme con amor, paciencia y entendimiento. Es un proceso, pero está en todos poder desarrollarlo. Estimados, sus frases son fabulosas y creo que se han dado cuenta de lo que significa construir autoaceptación o alianza con nuestro crítico interno desde el triángulo de saber cómo operan estas fuerzas en nosotros. Así que de mi parte, mi grande agradecimiento, sabiendo que si les fue útil, nuestro próximo webinario va a hablar sobre autoestima, un tema también central en coaching. Así que también espero verlos allí y seguir aprendiendo juntos. Infinitas gracias por estar. Infinitas gracias por estar.